¿A qué se llaman los límites direccionales? Se llaman, por ejemplo, a este tipo de límites. Lo voy a copiar y lo vamos a resolver por ahí. Tenemos acá una función de dos variables. Tenemos que xy tiende al punto x0 y 0. Y habíamos dicho que en realidad al 0, 0 podía tender por un montón de trayectorias distintas. Estamos en el plano xy, acá está el punto x0 y 0, y yo al punto x0 y 0 me podría acercar por esta, que es la dirección propuesta, por acá y por acá. Me podría acercar también por esta dirección. Me podría acercar así, a través de una parábola. ¿Sí? Me podría acercar por esta línea, sobre el eje X o sobre el eje Y, o dando vueltas alrededor del punto. ¿Sí? Me podría acercar al 0, 0 por infinitas trayectorias. ¿Se entiende? Vamos a tomar esta en particular, esa trayectoria. Y antes de hacer eso, voy a anotar esto. Acá tenemos la función f de xy igual a 3y cuadrado sobre x por y más 5x cuadrado por y. Fíjense que decíamos cuál es el dominio de esta función. Vamos a fijarnos como ejercicio cuál es el dominio. Tenemos productos, sumas y una división. Entonces no podemos dividir por 0. Así que el denominador tiene que ser distinto de 0. Y vamos a fijarnos que en realidad podemos simplificar un poquito acá. Saco factor común x por y en el denominador y me queda 1 más 5x, ¿sí? Me quedaría esto. Tomando que y es distinto de 0, voy a poder simplificar esta y con una de las dos que están arriba, y entonces esa función en realidad sería 3y sobre x por 1 más 5x. Así que, ¿cuál sería el dominio? El dominio de la función, el conjunto de puntos donde la función está definida, sería el conjunto de puntos del plano, tales que y no puede ser 0, porque estaba ahí. Y después fíjense que este denominador se hace 0 cuando x es 0 o esto es 0. Así que x no puede ser 0, porque si no el denominador se anula, y 1 más 5x también tiene que ser distinto de 0. Así que 5x tiene que ser distinto de menos 1, así que x tiene que ser distinto de menos 1 quinto. X distinto de menos 1 quinto. ¿Qué estaríamos diciendo con esto? Que la función va a estar definida en todos lados, menos en el conjunto y igual a 0. Esto no lo estaríamos tomando. No sé si se alcanza a ver. Estoy haciendo una línea punteada ahí. No sé si se alcanza a ver. Y no puede ser 0. X no puede ser 0. Así que este eje tampoco está la función definida ahí. ¿Bien? Y x no puede ser menos 1 quinto. Así que tampoco sería, vamos a suponer que el menos 1 quinto está acá. Tampoco podría tomar estos valores. ¿Se ve? Entonces, la función estaría definida acá en todo lo turquesa. Ahí no llegaría, seguiría por acá. Estaríamos considerando todo esto, menos esos ejes. Los ejes no los podemos considerar, no son parte del dominio. Por acá. Y por acá.
¿Bien? Ya que estamos, vamos a chusmear eso. O sea, no está definido en estas tres líneas, ¿no? En las líneas que marcamos justamente con trazo punteado. Bueno, la función era esa, voy a borrar acá. Ya vimos el dominio. Vemos que el punto en cuestión, el que queremos chusmear, que es el 0, 0, es un punto que no pertenece al dominio. Fíjense que no podríamos calcular ahí porque el denominador se anularía, así que no podemos evaluar la función del 0, 0, pero sí el 0, 0 es lo que llamábamos un punto de acumulación, porque si yo tomo cualquier entorno suyo, tengo infinitos puntos del conjunto dentro de ese entorno, porque el conjunto llegaba hasta acá, ¿no? Tengo infinitos puntos del dominio dentro de ese conjunto, de ese entorno. Así que el punto 0, 0 es un punto de acumulación y nos piden que calculemos el límite de esta función en la dirección esta. Acá voy propiamente con el ejercicio en sí. Me dieron entonces una dirección. De todas las direcciones posibles, yo me voy a estar acercando al punto este en la dirección y igual a x, en esta. ¿Y cómo se calcularía eso? La idea de los límites direccionales es reemplazar la variable, una de las variables, por una función o una expresión de la otra y dejar un problema que está en dos variables, dejarlo en una sola. Yo digo, el límite de la función 3y cuadrado sobre x por y más 5x cuadrado por y para x y tendiendo a x0, bueno, al 0, 0. Al 0, 0, donde y es igual a x, es igual a, fíjense, el límite, ahora digo que y es igual a x, así que 3x cuadrado, lo reemplacé, la y es x, por x al cuadrado, más 5x cuadrado por x, porque y es x, entonces estoy reemplazándola y me quedaría x al cubo, ¿bien? Y es x, bueno, y es x, y ahora tengo un problema en una variable y x es la única variable que tiende a 0. Entonces, fíjense, algo que estaba definido para dos variables, al reemplazar una de las variables por una expresión de la otra, ¿sí? Que dependa de la otra, me queda un problema en una sola variable y ahora tengo un problema del límite común y corriente, no una variable, ¿sí? Así que acá me queda el límite para x, y a bajar, el límite para x tendiendo a 0, puedo sacar factor común, saco factor común x cuadrado y me queda 1 más x. Las x cuadrados se simplifican y me queda el límite para x tendiendo a 0 de 3 sobre 1 más x. Si x tiende a 0, este x tiende a 0, así que todo el denominador tiende a 1 y entonces me queda 3 sobre 1 que me da 3. Así que el límite en esa dirección es 3, ¿sí? Y se calcula de esta forma. ¿Qué era lo que quería hacer? Acá les quería mostrar. En el Wolfram Alpha, para calcular límites, la tiene que poner límite desde xy a el punto que quieran de la función que quieran. Y la que estábamos haciendo recién era... No voy a poner el límite, voy a pedir que me la grafique nomás.
grafica esto, lo que tiene de buenísimo GeoGebra es que lo podemos rotar al gráfico. Y por ahí tiene raíces, formas alternas. Y por acá tiene el dominio, fíjense, el dominio de la función, cómo lo plantea, ¿no? El Wolfram Alpha. Es el conjunto de puntos del plano, tales que lo que habíamos dicho, x por 5x más 1 por y es distinto de 0, así que y distinto de 0, x distinto de 0 y x distinto de menos un quinto. Y el rango, que sería la imagen, serían todos los números reales menos el 0. Toma el valor 0. Pero fíjense que acá está el gráfico de la función, que no podemos rotar y a mí me gustaría rotarlo. Pero fíjense que acá es como si se partiera, ¿no? Y una parte va hacia abajo y la otra va hacia arriba. Y estas que están acá son las curvas de nivel. Entonces, donde está lo blanco, toma valores grandes, y donde está oscuro, en marrón, toma valores pequeños. Lo que me gustaría mostrarles acá, a ver si puedo. No sé cómo rotarlo. Bueno, no importa. Fíjense que acá está X, ojo, que acá está X y acá está Y, ¿sí? Y no, fíjense que dice, por lo menos creo que se ve, que no está definido para X igual a 0, pero no dice nada de que no está definido para X, para Y igual a 0. Esta parte habíamos dicho que no estaba dentro del dominio. Hay que tener cuidado con eso, porque por ahí no lo marcan. Habíamos dicho ni Y, bueno, igual a 0, ni X igual a 0, y también habíamos dicho que igual a menos, X igual a menos un quinto, más o menos por ahí. Ah, no, mucho más allá, porque es 0, bueno, en algún lado estará la otra, ¿no? Que no puede ser menos un quinto. Pero fíjense que tomamos un entorno cualquiera del 0 y en ese entorno que hayamos tomado vamos a tener valores, por empezar, arriba del 0 y abajo del 0. ¿Sí? Acuérdense que lo marroncito oscuro eran valores cada vez más oscuros, menores, y mientras más claritos serán mayores. ¿Sí? Así que fíjense que tenemos siempre distintos valores y como una diferencia bastante considerable, lo suficientemente considerable como para que las curvas de nivel se note la diferencia. Entonces eso ya nos da que pensar que probablemente el límite no exista, porque teóricamente si existiera, ¿no?, en un entorno cualquiera, yo me tendría que encontrar con que todos los puntos tienen la misma imagen, o sea, la curva de nivel está con el mismo color, ¿entiendes? O sea, toman siempre valores muy parecidos. Ahora, si hay una diferencia así abismal, donde en unos son muy oscuros y en otros son muy claritos, quiere decir que la función está tomando valores extremadamente grandes y extremadamente pequeños dentro de ese entorno. Y eso ya debería darnos que pensar de que el límite ahí no existe. Y efectivamente no existe el límite acá. Pero hasta con lo que vimos ahora no podríamos decir nada, porque lo calculamos en una... acá. Lo calculamos en una sola dirección y nos dio que era 3. ¿Se entiende? El hecho de que nos haya dado en una dirección un valor no nos alcanza para determinar si existe o no existe el límite doble. Entonces, se definen estos.
se define lo que se llama el límite utilizando coordenadas polares. El hecho de que muchos límites direccionales sean iguales no significa que exista el límite doble. Así que si probamos con varias trayectorias y nos da siempre 3, no podemos garantizar que el límite sea 3. Para poder determinar la existencia del límite es necesario utilizar coordenadas polares. Las coordenadas polares, fíjense que se trata de reemplazar x, y por otras dos variables que son ρ y θ, donde θ va a tomar cualquier valor y ρ va a ser la coordenada, sí, la variable que tiende a 0. ¿Qué estamos diciendo con esto? A ver. Estamos diciendo lo siguiente. Acá tenemos x, y. Tengo un punto acá, un punto de coordenadas x0 y 0. Y yo tomo un punto por acá, un punto x, un punto x no, un punto x, y. Que lo voy a borrar de esto. Un punto de coordenadas x, y. Y voy a decir, ¿cómo consigo yo las coordenadas de este punto x, y? ¿Cómo las podría escribir? X, y van a cumplir esto. Fíjense. Consideremos este segmento que está ahí. Y este ángulo θ. Fíjense que el ángulo θ está medido siempre comenzando desde el eje positivo de las X en sentido antihorario, ¿no? O sea, el eje estaría acá, sería trasladar el eje horizontal hasta ahí, hasta el punto este, y empezar a medir el ángulo a partir de ahí. Entonces tenemos el ángulo θ y tenemos la distancia que va desde el punto P0 hasta el punto P, que es ρ. ρ entonces es la distancia desde el punto P0 hasta el punto P. Ese sería. Y θ, ese ángulo. Entonces, fíjense que este segmento de acá, esta longitud de acá, que estoy midiendo ahí, yo la puedo calcular haciendo ρ, que es esta longitud, por el coseno del ángulo θ. Entonces, ¿quién va a ser x? X va a ser todo esto, ¿no? X va a ser todo esto. Pero a x yo lo puedo pensar como que es x0, que sería todo esto, x0 más ρ por el coseno de θ. Entonces es lo que voy a poner acá. x0 más ρ por el coseno de θ. Y lo mismo con la coordenada y. ¿Sí? ¿Quién sería la coordenada y? La coordenada y sería todo esto, este segmento, esta longitud. ¿Y cómo la podría pensar? La podría pensar dividiéndola en la coordenada y0 del punto, que era esto que estoy marcando en turquesa, más, ahora tendría que medir esto, este pedacito de acá que estoy marcando en violeta, y eso sería en realidad ρ por el seno, por la altura del ángulo θ, seno de θ por ρ. Así que esto sería I0 más ρ por el seno de θ. Estas entonces serían las coordenadas polares, que se llama coordenadas polares del punto P, ¿sí? En el entorno centrado en el punto de coordenadas x, y 0. Y eso es exactamente lo que está dicho acá. Fíjense que
el ángulo tita, decíamos, el ángulo tita puede tomar cualquier valor porque decíamos, lo voy a dibujar aparte, tengo un punto P0 en rojo y tengo un punto P. Este punto P que está en violeta, yo voy a ir haciéndolo acercar al punto rojo por distintas trayectorias. Yo podría ir acercándome así, en línea recta, ¿no? Fíjense que en esa trayectoria que yo elegí, el ángulo tita es siempre el mismo, ¿sí? Y lo único que hice fue tomar ρ tendiendo a 0, o sea que la distancia del punto X, Y, al punto X0 y 0, sea cada vez más pequeña. Bien, así que ρ tiende a 0 y tita acá es un ángulo constante. Yo tengo un punto acá, X0 y 0 en rojo, tenía un punto XY, y me podría acercar en esta trayectoria. ¿Qué pasó acá? Rho, la distancia del punto, fue cada vez más pequeña, ¿no? Vamos a medir. Primero era esta, Rho, después tomé esta otra distancia, tomé esta otra, esta otra, esta otra, y así siguiendo, ¿no? Rho fue tendiendo a 0, pero el ángulo también se modificó, ¿sí? El ángulo fue desde un comienzo que valdría, no sé, un tita, y fue cambiando su valor. Fíjense que este tita fue cada vez más grande, ¿sí? Fue creciendo hasta casi llegar de nuevo al 2pi. Se fue acercando al 2pi. Fue cambiando. ¿Se entiende? Cuando entonces decimos que, y lo notamos así, que tenemos un punto P, que estoy marcando en rojo, y tenemos un punto X, y cualquiera, decimos que ρ tiende a 0 y tita puede ser cualquier cosa. O sea, lo que estamos indicando ahí es que este punto se puede acercar por donde se le ocurra. Puede ir por ahí, puede ir por ahí. O sea, eso es justamente lo que estamos tratando de significar cuando decimos que tita puede tomar cualquier valor, pero que en realidad lo que nos importa es que ρ, la distancia del punto, al punto x0 y 0, sea cada vez más chica, o sea, se acerque. ¿Se entiende? Entonces, justamente la idea va a ser cambiar a coordenadas polares y lo que vamos a tratar de hacer es investigar qué pasa con el límite de la expresión cuando en realidad ρ tiende a 0. El ángulo no nos importa. No nos importa entre comillas. Y acá vamos con el ejemplo este. A ver. Decíamos entonces, fíjense que acá nuestras coordenadas polares van a ser x, y, como nos queremos acercar al 0, 0, va a ser 0 más ρ por el coseno de tita y 0 más ρ por el seno de tita. Así que x va a ser ρ por coseno de tita e y va a ser ρ por seno de tita. Y vamos a reemplazar eso, el límite de la función 3y cuadrado sobre x por y más 5x cuadrado por y, cuando x y tiende al 0, 0, va a ser el límite para tita variando entre el ángulo 0 y 2pi, o sea, puede ser cualquier ángulo, estamos diciendo, y ρ tiene que tender a 0. En realidad esto de que tita pertenezca a, puede ser cualquier ángulo,
tampoco sería cierto, porque ¿se acuerdan que habíamos calculado el límite de la función? El límite, no, perdón, el dominio de la función, en algún momento lo calculamos, acá. Y cuando calculábamos, no, lo borré. Cuando calculábamos el dominio habíamos dicho que si factorizábamos esto, nos quedaba x por y 1 más 5x, así que decíamos que x no podía ser 0, que y no podía ser 0 y que x no podía ser menos un quinto. Eso habíamos dicho. Así que vengamos acá. Que x sea menos un quinto, en este caso no nos importa porque estamos en un entorno de 0, 0. Vamos a pasar re lejos del cualquier punto de coordenadas x menos un quinto. Pero, en realidad, lo voy a escribir así. Tita puede tomar cualquier valor, pero tita no puede ser ni 0, ¿sí? Porque justamente x no podía ser 0, y no puede tomar el ángulo ni 0 ni 90 grados. Estoy pensando, porque tampoco va a poder tomar el de 180 y este otro. Pero voy a poner entonces distinto de k por pi sobre 2. O sea, múltiplos de pi sobre 2. No va a poder ser ni 0, ni pi sobre 2, o sea, 90 grados, ni 2 pi sobre 2, o sea, pi, o sea, 180, ni nada por el estilo. No importa. No va a poder tomar cualquier valor tita. Pero lo que nos interesa en realidad, a los fines del ejercicio, sería que ρ tenda a 0. Eso es lo único que nos importa. Y la función entonces es 3, y ahora en vez de poner y, pongo ρ por seno de tita, todo esto al cuadrado, sobre ρ por coseno de tita, que era x, por ρ por seno de tita, que era y, más 5 por ρ coseno de tita al cuadrado, por ρ seno de tita, que era y. Y fíjense que entonces nos queda una expresión que depende de ρ y depende de tita, pero en realidad tita puede tomar cualquier valor, decimos, mientras no sea alguno de estos ángulos problemáticos, y ρ puede tomar, o sea, tiende a 0, toma valores más próximos al 0. Así que el límite para ρ tendiendo a 0, d nos quedaría acá. Ρ cuadrado, que lo voy a simplificar, por 3 por el seno al cuadrado de tita, sobre, saco factor común ρ cuadrado, y me queda acá coseno de tita por seno de tita, en estos dos, más 5 ρ cuadrado, que es uno de los que saqué afuera, me queda acá coseno cuadrado de tita, y me queda ρ, y me queda seno de tita. Entonces acá los ρ los puedo simplificar. Bien. Si ρ tiende a 0, este número de acá, y por consiguiente todo esto, tiende a 0, así que no lo tomaría. Pero entonces lo que me quedó fue esto, fíjense, me quedó 3 por seno cuadrado de tita sobre coseno de tita por seno de tita, me quedó esta expresión. De vuelta, tita no podía ser ni 0, ni 90 grados, ni 180, pero fíjense que para distintos valores de tita, ¿sí? Como tita puede tomar cualquier valor, para distintos valores de tita vamos a ir obteniendo distintos valores de esta expresión. Si calculamos 3 por el seno cuadrado de tita para, no sé, un ángulo de pi sobre 6, por ejemplo,
y a eso lo dividimos por el coseno de pi sobre 6, por el seno de pi sobre 6, nos va a dar un valor que probablemente sea distinto si tomamos el ángulo pi sobre 3, por ejemplo, y hacemos esta cuenta, y vamos a obtener distintos valores. ¿A qué voy con esto? Es que cuando calculamos el límite, no nos dio un número exacto, ¿sí? Sino que nos quedó una expresión que depende del valor de θ. Y eso ya nos da que pensar que si cambiamos el ángulo, vamos a obtener distintos resultados, ¿se entiende? Entonces acá decimos que el límite doble no existe. No existe el límite doble de la función. Y llegamos a esto, ¿no? De esta forma es evidente que no existe el límite doble y en efecto, fíjense que nos piden calcular el límite de esa misma función, pero en otra trayectoria. Hoy lo habíamos calculado en la trayectoria y igual a x, y ahora nos piden en una trayectoria distinta a esa. Así que vamos a hacer ese. Fíjense, lo calculamos en una dirección, ¿no? En la dirección y igual a x y nos había dado 3. Después miramos las curvas de nivel y dijimos, acá pasan cosas raras, porque hay de todos colores. Hay colores muy oscuros y colores muy claritos, o sea que parece que alrededor del punto 0,0 la función toma valores muy grandes y muy chicos. Así que como que no tendría un valor cercano siempre a L. Calculamos las trayectorias, el límite usando ya coordenadas polares y nos quedó que en realidad va a depender del ángulo θ en el cual nos estemos acercando. Y bueno, vamos a calcular entonces el mismo límite, pero en una trayectoria que es distinta de la primera que calculamos. Así que más brevemente vamos a decir el límite para x tendiendo a 0 y para y igual a x cubo de 3y cuadrado sobre x por y más 5 por x cuadrado por y. Lo que voy a hacer es reemplazar como había hecho hoy. Y entonces voy a decir que x tiende a 0 y ahora y es x cubo, así que me quedaría 3 por x cubo, todo esto elevado al cuadrado, sobre x por x cubo, más 5 por x cuadrado por x cubo. A ver acá que me quedó. El límite para x tendiendo a 0 de 3x a la sexta, potencia de otra potencia, los exponentes se multiplican, así que me quedaría acá x a la sexta y acá me quedaría x a la cuarta más 5x a la quinta. Así que puedo sacar factor común x a la cuarta abajo. Me queda el límite para x tendiendo a 0 de 3x sexta sobre x cuarta por 1 más 5x. De vuelta. Se simplifican y me queda acá x al cuadrado y acá no me queda nada. Y entonces me queda el límite para x tendiendo a 0 de 3x cuadrado sobre 1 más 5x. Fíjense que nos quedó esto, ¿no? En este caso x tiende a 0. Si x tiende a 0, esto que está acá tiende a 0, así que en el denominador me quedó 1 y en el denominador tiende a 0, me queda 0. Así que 0 sobre 1 me queda 0. El límite acá me da 0. Bueno, no lo voy a escribir. Pero en la dirección y igual a x cubo, el límite para x y tendiendo, no lo voy a escribir y acá lo estoy escribiendo, x0 y 0 de f nos dio 0. Y en la dirección y igual a x, el límite de x y tendiendo a x0 y 0 de la función f nos dio 3 hoy.
O sea, fíjense que tenemos dos trayectorias donde los límites nos dan distinto, así que no existe el límite doble. ¿Sí? Porque depende de la trayectoria que hayamos elegido. Eso es entonces el concepto de límite, y vamos a llegar hasta acá con la clase de hoy. Entonces tenemos, de vuelta, ¿no?, que el concepto de límite se extiende a funciones de dos variables, pero que ahora el problema no es acercarse solamente por los laterales, como en el caso de una función de una variable, sino que hay infinitas trayectorias. Y a eso se lo llamaba, las trayectorias esas, llamábamos sacar o calcular los límites direccionales, que nos den límites direccionales igual a un valor no nos asegura que exista el límite doble, ¿sí?, que es justamente este concepto de la función en cualquier trayectoria. Las imágenes están tan cercanas a un determinado valor como se quiera. Sino que hay que seguir investigando y hay que ver qué pasa con los límites en coordenadas polares, ¿sí? La utilización de coordenadas polares nos asegura que nos vamos a acercar al punto en cualquier dirección, porque θ va a tomar cualquier valor dentro del dominio. Vieron que hoy decíamos, θ toma cualquier valor, pero menos algunos ángulos que eran lo que no iban a estar en el dominio. No hace falta que nos pongamos exquisitos con eso, pero sí que veamos si llegamos a una expresión que depende de θ, como llegamos hoy. Si acá nos diera un valor, un número, si nos hubiese quedado 3, bueno, ahí sí diríamos, el límite es 3, porque lo obtuvimos por una trayectoria en particular y porque cuando lo hicimos en coordenadas polares, tomando en cuenta todas las posibles direcciones, nos da siempre el mismo valor. Pero acá no nos quedó eso, nos quedó una expresión que depende del ángulo. Si depende del ángulo, es que depende de la dirección que estemos tomando. Si nos queda entonces un límite, un valor que depende del ángulo, calculamos en otra trayectoria y seguro que nos da distinto, ¿sí?, como nos pasó acá.